Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por la vida de nuestra profeta, que es la que hoy nos trae un mensaje maravilloso que nos ha enviado el Señor. Amén. Bueno, buenos días a todos. Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Bueno, muy bien, me alegra eso, me alegra escuchar eso. Bueno, como le decía a Sandrita, muchas gracias. Venimos de una semana de mucho trabajo, de mucha labor, pero con mucho gozo. Cuando uno trabaja para el Señor y ve todas esas restauraciones, no importa el desgaste físico, pero la recompensa es mucho más grande y eso es lo que nos hace levantar cada día. Amén, amén. Bueno, oremos, acompáñenme en una oración para empezar este tiempo, para que esta palabra que hoy has venido a escuchar llegue a nuestro corazón y Dios me use a mí como instrumento para que llegue ese mensaje fuerte, claro y con poder a tu vida y a tu corazón. Amén. Bueno, Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has venido con una visitación especial, Señor, de tu ángel a mover las aguas, Señor, para que todo estancamiento, toda conformidad en nuestra vida, Señor, sea quitada. Y por eso nos estás lanzando, Señor, al mundo, Padre, a mirar cosas, Padre, que de las cuales tú nos sacaste y que tal vez se nos olvidaron, Padre. Por eso en esta hora, Señor, yo sé que en esta mañana tú quieres que sigamos avanzando en tu propósito, Señor. Y por eso hoy tu palabra, Señor, nos va a ayudar a limpiar el camino, a continuar allanándolo, para que este año 2022, Señor, venga con todas las bendiciones que tú tienes para nosotros y nos alcance. Pero este es el tiempo, Señor, de allanar el camino, de empezar a visualizar esas bendiciones, a limpiar para que ellas nos lleguen, Señor, sin ningún estorbo. Padre, hoy en el nombre de Jesús, ato y encadeno todo espíritu inmundo de distracción, toda preocupación, todo afán, toda ansiedad, Señor, que quiera robar tu palabra, todo aquello que quiera cerrar el entendimiento y el corazón para que tu palabra no sea sembrada, Señor. Hoy en el nombre de Jesús declaro que el espíritu de ciencia, de conocimiento, de consejo, que el poder de la unción de tu Espíritu Santo, Señor, viene a nuestra vida y trae revelación, Señor, revelación a nuestro espíritu, porque tu palabra es como espada de dos filos, cortante, que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, Señor. Y tú envías esta palabra hoy cumpliendo, la has enviado con un propósito. Para que cumpla ese propósito estoy yo, Señor. Heme aquí, úsame como ese instrumento, Señor, para que tu palabra llegue con poder, clara y con gracia a cada corazón, empezando por el mío, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, estamos a puertas de iniciar un nuevo año, ¿verdad? A puertas de iniciar un nuevo año. No sé si tengas expectativas, no sé si no tengas ninguna, no sé si dices, un año más, hasta ahora me estoy reponiendo, ya estoy en diciembre y ya todo subió el doble. ¿Sí o no? ¿Ya se dieron cuenta de eso? Dios mío, qué cosa. Ayer les estaba colaborando con el matrimonio a comprar las flores, a hacer los adornos y todo. Para mi mamá, para el matrimonio, las rosas estaban a 4,000, las hortensias a 4,000, todo eso. ¿Sabe cómo estaba la docena de rosas? A 20,000. Y yo, Padre Celestial. Y mi esposo también, mi hijo se dobló, mi cuñada me dijo, no, eso las fuimos a comprar unas telas todo el doble. Entonces como que todas esas cosas que vienen y que empiezan a venir le va quitando a uno como fuerza del año entrante. ¿Y qué será ahora? Se van a aprovechar de todo lo que no trabajamos en un año, año y medio, ahora me lo quieren sacar del bolsillo. Cosas pequeñas que sin darnos cuenta de pronto nos van quitando la fuerza y nos van quitando la perspectiva. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios no quiere eso. Dios sabe cuál es el destino para cada uno de nosotros. Lo que dice por allá un proverbio que no recuerdo el número, pero dice que el justo es como la aurora,
que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esos son los planes de Dios. Los planes de Dios quiere que tú y yo sigamos en aumento, que no importa, porque nosotros no dependemos de la economía de este mundo. Como decían, y me pareció muy lindo, Andreita, ya es entender y tener conciencia de que ya nosotros no somos de este sistema, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora es Dios el que toma el control de nuestras vidas, y no solamente le servimos, sino que Él también tiene cuidado de nosotros. Y así la economía, si el mundo esté patas arriba, a un justo jamás le hará falta. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Porque ya no somos mendigos, sino que somos hijos del Dios Todopoderoso. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, y pensamientos más altos que los que nosotros tenemos. Amén. Y Él cuando te diseñó a ti y a mí, Él dijo: no, este hombre, esta mujer es diseñado para grandes cosas, es un triunfador, es un ganador. Pero vinimos a esta tierra a encontrar otra vez ese propósito. Vinimos a esta tierra para poder entender de que sin Dios no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, y volver a que ese sueño en nuestra vida se haga una realidad. Ayer en el matrimonio esta familia decía: estamos conociendo y estamos viendo al Dios de los imposibles. Tremendo eso, tremendo. Y es ver cómo realmente cada familia se restaura, cada persona que viene aquí o a la iglesia, a la familia de Dios, o se vuelve a Dios, empieza a ver el resultado y empieza a encontrar su verdadero propósito. Y Dios quiere más para nosotros, y tiene más para nosotros. ¿Quién dice amén? Amén. Dios tiene más y quiere más para nosotros. Ya lo tiene, ya lo tiene. Alguna vez escuché una anécdota que decía que un señor se murió, fue al cielo y le reclamaba a Dios y le decía: ¿y todas mis bendiciones qué pasó? Y Dios envía un ángel y le abre una puerta como una bodega grande, y habían puros estantes, y esos estantes eran regalos sin destapar. Y él le dijo: ¿y qué pasó? Dijo: pues es que estos regalos tenían tu nombre y eran para ti, pero tú no trabajaste para que esas bendiciones te alcanzaran. Amén. ¿Se acuerda hace 8 días la pastora de Argentina? Por fin están en Argentina. Usted supiera todo lo que pasó a esa pareja, Dios mío, tremendo, tremendo. Pero por fin el jueves en la noche durmieron en su cama y estuvieron con sus hijos. Tremendo. Después de que los devolvieron, los querían volver a devolver a Colombia. Y recuerda cómo ella se quitó sus zapatos. Bueno, Dios le dijo, pero ella corría detrás de su marido. ¿Sí se acuerda los que vinieron? Corría detrás de su bendición. Y ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que las bendiciones me alcancen. Eso lo dice la palabra. Yo no tengo por qué ir en busca. Cuando tú y yo estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos alineados con Dios, cuando estamos con nuestros corazones queriendo y en paz y confiando en Dios, esas bendiciones nos alcanzan. Pero cuando estamos ansiosos, vamos y buscamos cosas que no se nos han perdido. ¿Sí o no? Por ahí hay un dicho, ¿no? Usted está buscando, ¿qué? Usted está buscando lo que no se le ha perdido, y entonces termina uno errante, termina perdido de la voluntad de Dios, porque se sale de los tiempos de Dios. Amén. Y un nuevo año habla de un nuevo tiempo, habla de una nueva temporada, y para esas nuevas temporadas debemos prepararnos. Amén. En la tribu de Israel había una de las tribus que son los hijos de Isaacar, y dice que ellos eran entendidos en los tiempos de Dios. O sea que estaban sincronizados con el reloj de Dios. Usted sabe que el reloj de Dios es diferente al reloj de uno. Y si uno está adelantado o atrás, ¿qué pasa con un reloj atrasado? No. ¿Y con un reloj adelantado? Pero de todas maneras como que lo despista, ¿no? Yo tengo el reloj de mi casa adelantado, el de la sala, como 5 minutos, como 10 minutos, 15 minutos, como 15 de verdad. Bueno, los que han ido a mi casa, uy, ¿ya es esa hora? No, como 15 minutos.
Pero con Dios, Dios es un Dios que ha llegado a tu vida y a mi vida justo a tiempo. Y Él todo lo tiene justo en el momento. Y también tiene el momento justo cuando va a llegar las bendiciones a nuestra vida en el momento correcto. Pero, ¿por qué no nos alcanzan? ¿Por qué no nos llegan? Porque o estamos atrasados o estamos adelantados. Amén, amén. Y hoy el Señor quiere empezar a ajustar ese reloj para que tú y yo podamos recibir a tiempo todo lo que Dios tiene para este 2022. Amén, amén. Y podemos estar atrasados, ¿sabe eso? Podemos estar atrasados. Y estar atrasados significa cosas del pasado. Cosas del pasado no resueltas. Y yo pues no iba a predicar hoy. Mi esposo está totalmente agotado. Ha sido una semana muy fuerte, tanto en la empresa de nosotros como ministerialmente. Y bueno, se quedó ahí. Se despertó, yo llevo saliendo, ¿qué horas son? Le dije 8:30 y voy tarde. 8:30, ahí todo acelerado. Le dije, no, cielo, quédate descansando, recupérate, porque esta tarde vamos a seguir trabajando y va a ser fuerte. Entonces, orando, le decía al Señor, yo tenía dos palabras preparadas. Y le decía, pero es que siempre hablamos de eso. Y me dijo, pues precisamente porque uno a veces lo da por hecho, este tema, lo da por hecho y se le olvida. Y dice, no, yo no tengo cosas pendientes del pasado. Pero Dios quiere hablar de eso para que este 2022 entremos sin esos estorbos y sin esas cuentas pendientes. Amén, amén. Y esta palabra la he venido estudiando, ¿producto de qué? El Ministerio de Alabanza está haciendo unos devocionales con unos libros, crónicas, sí, con todo crónicas. Y a mí me correspondió hace como 2 meses o más el primer capítulo de Crónicas, el capítulo 15 del primer libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 15. Abre su Biblia ahí, en Primera de Crónicas, capítulo 15. Y la he venido masticando, la he venido viviendo. Y más que compartir un devocional a un grupo diferente, hablábamos con mi esposo que toda palabra es necesaria pues predicarla y hacer que toda la iglesia sea partícipe de ese mismo tiempo que Dios quiere para con nosotros. Bueno, le hablo un poquito de Primera de Crónicas y espero que el Señor me ayude a hacerlo rápido y dejar el principio. Primera de Crónicas o los libros de Crónicas, cuando le habla a usted de crónicas, ¿qué será una crónica? ¿Alguien ha leído el libro Una crónica de una muerte anunciada? ¿Sí? ¿O ha escuchado Crónica de una muerte anunciada? ¿Quién lo escribió? Nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, que falleció, me parece, o nos quitar. Sí, o nos quitar, falleció. Él es mi biblioteca, mi suegro. Bueno, y él escribió esa crónica. ¿Y qué es una crónica? ¿Qué entiende usted por crónica? Una historia, un relato, amén. Un relato como que tú me contaste algo y a ti te contó alguien algo y tú me lo cuentas a mí. ¿Sí? Como esa crónica es como ese relato, ese cuento, ¿sí? Y antes la palabra de Dios no teníamos un libro como tal, sino que era una enseñanza que se pasaba a través de estos relatos y estas historias. Luego ya cuando la mayoría de personas aprendió a escribir, entonces ya habían solo unas personas que habían aprendido a escribir. Y en la Biblia, estas personas que habían aprendido a escribir lo que le pasó, por ejemplo, a Abraham, el primero que empezó a registrar eso fue Moisés. Y después de Moisés, eso empezó a transmitirse por un lenguaje verbal, ¿sí? A contar, se reunían en las noches y contaban cómo Dios había creado nuestra tierra, cómo Abraham había salido de la tierra. Y esos 5 libros que se llaman la Torá eran
eran transmitidos a través de un lenguaje verbal, como una historia, ¿sí? Pero ese lenguaje, a usted le han contado una versión y cuando va a la fuente se entera que fue otra cosa y que no era lo mismo, que esa persona entendió algo diferente. Entonces me contaron, me dijeron, pero no era lo real. Y entonces para evitar un poco eso, empezaron a surgir unas personas dentro del pueblo de Dios que se llamaban escribas. ¿Cómo se llamaban? Escribas. ¿Por qué? Porque estaban escribiendo la historia de Dios. ¿Están conmigo? ¿Sí? Estaban escribiendo para que no se perdiera, ¿sí? Y Crónicas es un libro que al parecer lo escribió Esdras, un escriba del pueblo de Dios, ¿sí? Alguien que le contaron una historia, ¿sí? Pero Dios es muy hermoso, porque no solamente nos va a hablar aquí en Crónicas lo que le voy a contar, sino que va a haber una fuente más fidedigna. ¿Cuánto le gustaría la fuente directa? Eso hacen los periodistas. Los periodistas es: tengo mi fuente, ¿sí o no? Y los policías también: tengo mis fuentes para saber lo que está pasando, para tener una información que verdadera, completa, veraz, más completa. Amén. Y cuando me corresponde esta primera de Crónicas, algo que me llamó la atención es el último versículo. Y le voy a contar más o menos la introducción de primera de Crónicas. ¿Qué estaba pasando ahí? Cuenta Esdras que el rey David, ¿cuántos conocen al rey David? Un día estaba ya como rey y le surge una preocupación y dice: bueno, yo vivo pues en una casa bonita, pero el arca de Dios no tiene un lugar donde morar. Entonces yo voy a hacerle una casa, yo voy a empezar a trasladarla, y en todo este proceso de que él quiere trasladarla y hacerle una casa, él tiene, o Dios le permite a este rey, entre toda la corte de personas que lo asesoran, entre sus consejeros, tiene su profeta, ¿sí? Todos necesitamos un profeta, amén. Entienda eso, todos necesitamos un profeta, un hombre, una mujer entendido en los tiempos de Dios. Y este profeta le dice: no te preocupes, David, a ti no te corresponde hacer eso, no te corresponde hacer eso. Vendrá el momento y el tiempo correcto. Entonces David, sin embargo, dice: bueno, yo voy a hacerle una tienda y voy a sacarla de donde está ya empolvada y la voy a trasladar al menos a una tienda. Pero a David ya le había pasado algo, porque él ya la había querido trasladar la primera vez, y cuando lo hizo la primera vez, el arca es la presencia de Dios y es sagrada, y resulta que hubo una muerte en medio de ese traslado. Entonces lo que era fiesta se convirtió en luto, porque hubo una muerte, porque lo hicieron de una manera incorrecta. Amén. De una manera incorrecta. Y a veces nosotros queremos hacer cosas para Dios, pero no de la manera correcta. No nos informamos, no estamos en los tiempos de Dios, no le preguntamos a Él, y somos probados. A veces a ti se te puede estar aparejando todo y dice: no, Dios mío, todo se me da, las personas se me dan, el dinero se me da, las puertas están abiertas, y tal vez tú sabes que eso puede ser una prueba de Dios, porque Él dice: bueno, allá te estoy mostrando todo ideal, pero tú me has preguntado si eso es mi voluntad. Esa es la prueba, porque todo puede parecer bien, pero yo lo puse en oración y yo le digo a Dios: ahí es donde tú me quieres, ese es el trabajo que tú quieres, esa es la persona que tú quieres para mí, aunque venga a la iglesia, aunque sea pastora, aunque... ¿Sí me hago comprender? Todo, aunque parezca bueno, siempre debemos decirle al Señor: tú estás en el asunto. Por eso Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tú no estás conmigo allá, yo no voy. Amén. Entonces David hizo cosas buenas, pero no a la manera de Dios ni como Dios quería. Y ese momento de fiesta se convierte en un momento de luto, porque se muere una persona que estaba ayudando a cargar el arca. Entonces él dice: pero entonces ¿cómo lo hacemos? Ya empezó como con ese temor. ¿Cuántos saben que cuando hacemos las cosas mal nos viene un temor? Entonces, no, ya no lo vuelvo a hacer así.
ahora cómo es. Eso se llama experiencia, ¿sí? Perder por conocer no es perder, pero sí se pierde, de todas maneras, ¿sí o no? Sí, sí perdemos algo, pero ganamos experiencia, ya sabemos cómo no hacerlo. Y eso le pasó a David, y él dijo, bueno, ya no lo vuelvo a hacer así, ya sé que lo tienen que llevar tales y tales, y ya lo hizo a la manera de Dios, amén. Y la traslada, y se arma una fiesta. David convoca a todo el pueblo, convoca a todos los sacerdotes. Hay una fiesta tremenda, todo el mundo sale con guitarras, con arpas, con todo a ese lugar. Él sale y con las danzas. Se imagina como cuando aquí tener la alabanza, pero durar todo el día como con una caravana y trasladar. Era fiesta, todo el pueblo estaba en fiesta. Y todo el mundo estaba alegre mientras el arca iba a el tabernáculo. Y eso es lo que dice ahí primera de Corintios, de Crónicas 15. Entonces todo el mundo estaba ahí. Y David estaba tan eufórico, que empezó como a sentir mucho calor y se empezó a quitar la ropa y a danzar, ¿sí? Y eso pues no lo vio alguien en medio de esa fiesta, no lo vio alguien con buenos ojos. Entonces eso es lo que dice todo Crónicas, pero vayamos a el versículo 28 ya para terminar. Y él estaba con todo el pueblo, con todos los dirigentes, y le voy a leer una versión que es al día. Y dice: los dirigentes israelitas llevaron el arca a Jerusalén con gritos de júbilo, a toque de cuernos y trompetas, estrépito de címbalos y ruido armonioso de arpas y cítaras. ¿Cómo estaba esa rumba? Tremenda, todo el mundo alegre. Pero cuando el arca llegó a Jerusalén, Mical, diga Mical, esposa de David e hija del rey Saúl, sintió una profunda repugnancia hacia David. Eso dice mi versión. Porque lo observó desde la ventana bailando como loco. Sintió fastidio. ¿Qué dice la Valera? ¿La tenemos? ¿Quién tiene ahí la Valera? Dime, ¿quién? El 29. Lo menospreció en su corazón. Repugnancia, menosprecio. Tremendo, ¿no? ¿Alguien lo ha mirado a usted con menosprecio? ¿O tú has menospreciado a alguien? Todos o nos han menospreciado o hemos menospreciado. Y la pregunta que me surgía ahí en el último versículo era: ¿y por qué Mical hizo eso? Porque sabe una cosa, uno solamente se queda con lo que pasa en el momento. Uy, me miraron mal. Y uno ahí mismo se ofende, ¿cierto? Ahí mismo se ofende. Y ya la coja en contra de esa persona, ¿sí o no? Ahí mismo la coge en contra de esa persona y le cae gordo y nunca hemos podido y sé que me menosprecia, y nuestra relación por una sola mirada, por una sola actitud se daña, ¿sí? Pero Mical era la esposa de David. Mical convivía con él las 24 horas. Y se imagina una esposa que menosprecia a su esposo todo el tiempo. Porque no era cualquier persona, no es el que pasa por la calle. Si a usted lo mira a alguien de la calle mal, ¿qué pasa? Si es muy iracundo, bueno, ¿cuánto es? Muestra, yo le digo cuántos pares son 3 moscas. Sí, pero a mí no me miran así, bueno, como sea, ¿cierto? Pero que convivas con alguien y ese alguien te esté menospreciando todo el tiempo. ¿Qué pasa? Pregúntele a una esposa por qué está mal con su esposo. ¿Será que habrá alguna razón? Pregúntele a ese esposo si está mal con esa esposa. Estando con los pastores de Argentina, tienen a la niña pequeña, a Dara Sofía. Y yo no sé los papás, ¿no? Pero los papás a los niños de 2 años le preguntan: ¿quieres hacer eso? ¿Te gustaría hacer eso? ¿Qué te gustaría ponerte? ¿Tú crees que a mí cuando me criaron me dijeron que qué quería hacer? Usted se sienta, se calla, se pone esto, se queda callada, no coge nada, todo es ajeno. O sea, eso fue otra crianza, ¿verdad? Y entonces ella quería andar todo el tiempo
a dar a Sofía cargada. Todo el tiempo. Y nos fuimos a mercar, a hacerle el último almuerzo que les hice en el apartamento. Y el pastor dijo, vamos todos a mercar. Nos fuimos a mercar. Y esta Dara, el pastor con las 2 bolsas, yo no llevábamos el carro, la niña, todo. Y la niña no quería cargar, no quería caminar. Entonces le dije, pero si no la dejan caminar. Entonces ya se pusieron serios, porque esa fue una pataleta de muchas de estas semanas. Y yo, si no la disciplina le vas a hacer daño, si no la disciplina le arruinas la vida, dice la palabra. Bueno, entonces empezó la niña a hacer la pataleta, se tiró en el piso, no quería caminar, seguimos caminando y ahí sí caminaba, ahí sí corría atrás del papá, papi, ahí sí caminaba. Y en medio de ese show, nosotros sabíamos el por qué, diga, yo sé el por qué. Pero llegó una pareja de señoras y dijo, pobrecita la niña, eso es maltrato infantil, ¿no ve que es una niña? ¿Aló? Tan chévere que es ver a una niña llorando, cogiéndose allá, pero vaya viva con ella. ¿Cómo es que yo de mamá también no he puesto disciplina por ella y ella me hace esos shows? ¿Sí o no? Pero para la señora, ¿era qué? Maltrato infantil. La niña ahogada. ¿Por qué la dejan llorar? Auxíliela. Pero ella ya había cogido y había pasado límites que estábamos tratando de organizar. Amén. Entonces, aquí cuando se lee uno dice, uy, esa Mical menospreció a su esposo. Pero hay un porqué. Usted sabe que todos tenemos un porqué. Y sabe que Dios sabe todos los porqués de nosotros. Y eso se llama compasión. Cuando tú no solamente te quedas con el hecho de una persona, de que te miró mal, de que te contestó, y no la juzgas de una vez y dañas esa relación, y de pronto estás espiritual, porque para eso hay que estar espiritual, para aceptar el popó del otro, la ofensa del otro, que te caiga en la cara. Entonces pues tú no vas a decir simplemente tranquilamente, ay, ¿por qué me trataste así? Eso se necesita estar en otro nivel. Se necesita estar en otro nivel espiritual de compasión y muy lleno de Dios para simplemente decir, ¿por qué? ¿Por qué me trataste así? Preguntar el por qué. Porque uno empiezas a responder acción, reacción. Normal. ¿Sí o no? Me golpearon, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a golpear? ¿Te vas a vengar? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿por qué Mical reaccionó de esta manera? Y para un año 2022 necesitamos empezar a saber muchos de los porqués de nuestra vida. Porque también le estamos diciendo a Dios, ¿por qué llevo 3? ¿Por qué llevo 4? ¿Por qué llevo 5? ¿Por qué llevo 20 años en el Señor y no me viene mi bendición? ¡Santo! Porque Dios no quiere que siga repitiendo ciclos. Y por eso yo debo saber mis porqués. Y Dios sabe tus porqués y mis porqués. Y Mical tenía un porqué. Ella repudió, menospreció en su corazón a David. Y antes de levantar un juicio, empezando por ti, porque también el viernes hablábamos con una pareja, y cuando uno es como muy perfeccionista, lo han criado, y yo pasé por ese tiempo, tú te juzgas y te mides a ti mismo y te castigas y te echas látigo a ti mismo muy duro. ¿Sabe por qué? Porque no ha conocido la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se manifiesta en ti porque Él sabe tus porqués y mis porqués. Amén. Entonces vamos a conocer un poquito de Mical así rápidamente. Mical era hija de Saúl. Mical era hija de Saúl. Primera de Samuel 14, vamos allá. ¿Se acuerda que Crónicas, ahí le están contando la historia a quién? A Esdras. Muy bien, doña Marinita. Esdras la está contando a su manera, como a él se la contaron. Pero aquí Samuel, ¿sabe quién era Samuel?
el profeta de David, el íntimo de David. Primera de Samuel 14. Era el mejor amigo de David, era su profeta. ¿Será que hablaban mucho? ¿Será que se abrían el corazón? Entonces David le contó de primera mano a Samuel lo que estaba pasando con su esposa Mical. Primera de Samuel 14. ¿Qué les dije? Primera de Corintios, Crónicas 15. Primera de Samuel 14:49. Sí, señora, muy bien. 14:49. Y ahí dice, Saúl tuvo 3 hijos. Jonathan, ¿se acuerda de Jonathan? El mejor amigo de David. Isui y Malquisúa. Y 2 hijas, Merab la mayor y Mical la menor. Amén. Familia de 5 hermanitos y Samuel. ¿Qué lugar ocupaba Mical? La menor de todo el combo. La menor de todo el combo. ¿Qué pasó con Mical? Primera de Samuel, capítulo 18. Vamos al 18, verso 17 al 20. Primera de Samuel 18, desde el 17. ¿Se acuerda que David llegó a un campamento? Estaba Goliat, Saúl ya era rey, ¿sí? Y él llegó a ese campamento y él derribó a Goliat. ¿Y cuál era el premio del varón que derribara a Goliat? ¿Darle a quién? Darle la hija del rey a esa persona. Esa era su recompensa. Amén. Y todo eso pasó. Y entonces estaba en veremos que Saúl le diera la hija a David. Estaba ahí en veremos. Amén. ¿Y a quién le correspondería entonces ser la esposa de David? Porque había derribado el gigante. ¿A quién? ¿Y cómo se llamaba? Merar. Ese era el acuerdo. Y era la palabra del rey. Y tenía que pensar y tenía que hacerse. Amén. Pero ¿qué pasó? Vamos al 17. Dice, un día Saúl le dijo a David, te voy a dar a Merab, mi hija mayor, como esposa. Pero primero tendrás que probar que eres un verdadero soldado que pelea las batallas de Jehová. ¿Ya no había probado que era un buen guerrero? ¿Sí o no? Había derribado a Goliat. Entonces el corazón de Saúl era un hombre de palabra, no era una palabra de hombre recto, porque él ya se había ganado por derecho esa promesa del rey, ¿sí o no? Pero bueno, le pusieron otra prueba. ¿Y será que David se acobardaría o qué? ¿Quieren saber la prueba? Porque Saúl pensó, mire el corazón, lo enviaré contra los filisteos y ellos lo matarán y así no tendré que hacerlo yo. Santo. Porque ya habían enviado a David en los hombros y ya David tenía el favor del pueblo y ya Saúl se había contaminado su corazón con envidia. ¿Cuántos cuando a otro promueven nuestro corazón no se alegra tanto? La palabra de Dios dice, lloren con los que lloran. Tan chévere que es llorar con los que lloran, ¿sí o no? Venga, yo le presto mi hombro, tatao, lloremos los dos. Pero cuando llega y dice, no, me casé, Dios me dio una casa, estoy en bendición. Y tú acá como hermanito, ay, tan lindo. Y yo 5 años y nada. Y él llega de encuentro y se le arregló el matrimonio. Tremendo, ¿no? Corazón de Saúl. Dijo, bueno, pues como yo soy el rey, yo lo pongo allá en la guerra y que lo maten los filisteos, que no sea por mi mano, pero yo sé para dónde lo llevo. Y entonces David con su corazón ya había, como ya el otro no le ha cumplido la promesa, él con su corazón le dijo, ¿quién soy yo para ser yerno del rey?